Gloria a Dios. Le damos alabanza al Señor, amén. Damos adoración estos días, que la misericordia del Señor ha estado con nosotros, amén. Damos gloria a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo. El salmista dice, alabaremos al Señor en todo tiempo. Así es que le damos gloria a Dios y exaltamos su nombre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Tome su Biblia. Declare conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oraba el hermano Eddie ahorita que fuéramos buenos administradores. Buenos administradores. Qué importante, qué importante. Y es que precisamente el tema de hoy es, Señor, hazme un buen administrador. Señor, hazme un buen administrador. Dios me lo bendiga, varón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, bueno, toda la palabra, pero el libro de Efesios tiene unas ricas enseñanzas y nos empodera. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, en el verso 3, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el bien, en el amado. Gloria al Señor. Y en el capítulo 2, vamos a pasar ahí al capítulo 2, versículo 7, nos vuelve a decir, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. En el versículo 3, la palabra del Señor nos está hablando de que fuimos elegidos por Dios. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Las personas que hemos recibido a Cristo somos, aunque estamos en el mundo, somos personas bendecidas de Dios. La palabra nos dice que Él nos bendijo ya en lugares celestiales, con toda bendición espiritual, absolutamente toda bendición espiritual. Eso nos enseña
que tenemos una posición especial delante del Señor, delante de Dios. En el versículo 20, en el mismo capítulo 1, nos vuelve a decir, gloria al Señor, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dios nos mira ya en esa posición. Dios nos mira en las alturas, sobre todo nombre que se nombre junto con nuestro Señor Jesucristo. Nos da una posición de seguridad, nos da una posición elevada, siendo que no éramos nada, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Fuimos elegidos, aún no se había formado los cielos y la tierra, pero ya cada uno de nosotros estábamos en el corazón de Dios. Eso debe darnos a nosotros un sentimiento de seguridad, ¿verdad? Regularmente hoy hay mucha inseguridad en las personas, hay mucha desánimo, las personas no saben para dónde caminan, pero nosotros, la palabra del Señor nos dice que nosotros fuimos elegidos por Dios, fuimos escogidos por Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice que antes que nos formara, Él nos conoció. Aquí se nos fue todavía mucho más atrás. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, ¿verdad? Él nos seleccionó. Y también nos dice que hay un propósito eterno para cada uno de nosotros, para que fuésemos santos como Él es santo. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Pero de antemano ya Él nos ha santificado, ya Él nos apartó, ya Él nos seleccionó para que nosotros fuésemos santos, no por nosotros, porque no podemos en nosotros, sino por la gracia de Dios. Recordemos que la gracia de Dios es un don inmerecido. O sea, usted puede verse a sí mismo o a sí misma y, bueno, decir, me falta mucho, sí, nos falta mucho, pero también tenemos un Dios que habita en nosotros. Entonces vemos la palabra como Dios nos selecciona, nos aparta, nos santifica. Y dice ahí en el versículo 4, gloria al Señor, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor, Dios nos amó antes de nada. En Primera de Juan dice que antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó. Antes de que nosotros le conociéramos, Él nos había escogido. Antes de que nos formara, ya Él nos había santificado. ¿No es eso maravilloso? Amén. En un tiempo de tanta inseguridad, en un tiempo de tantas situaciones difíciles, podemos ver, sentir en nosotros algo diferente, porque el mismo Jesús dijo que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Y ahí estaba mirando en el capítulo 2 de Efesios, dice en el versículo 19, gloria al Señor, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, aleluya, de la familia de Dios. ¿A cuál familia pertenecemos? Nos da pertenencia, ¿verdad? Nos da pertenencia, y no solamente eso, sino que cuando el Señor nos escogió, dice la palabra del Señor que Él nos escogió para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria. Y en el versículo 13 dice así, vamos a leer el versículo 12 y 13 del capítulo 1, a fin de que seamos otra vez para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo,
en Él también vosotros, o sea, no solamente nosotros, sino aquellos que también van a creer en Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice nosotros los apóstoles, ¿verdad? Fuimos escogidos en Él, pero también vosotros. Entonces está hablando de una generación que viene detrás. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Cuando la palabra del Señor nos habla de sello, nos habla de propiedad. Le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario. No nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Aquel que derramó su sangre. Aquel que nos redimió de todos nuestros pecados. Entonces, el Señor nos habla y nos dice que tenemos una posición delante de Él que no es en este mundo, ¿verdad? Las personas que están en el mundo buscan las cosas del mundo, pero nosotros tenemos que buscar las cosas que son de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo, donde está el Señor, y también nos enseña que hay propósito en nuestras vidas. Somos creados desde el vientre de nuestras madres, ya Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, ese propósito se extiende en muchas áreas, ¿verdad? En muchas áreas. Primeramente tenemos que entender que es ser para alabanza de su gloria. O sea, significa que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, debe ser para la gloria de Dios. Debe ser para alabanza al Señor. Yo debo de ordenar mi caminar de manera que Dios sea glorificado. También debo de ser un instrumento en las manos del Señor. Y la palabra nos sigue hablando, gloria al Señor. Ahí en el capítulo 2, donde leímos antes, dice que esto es por gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don inmerecido, ¿verdad? Que el Señor nos da a cada uno de nosotros y que nosotros debemos de cuidar. Debemos de entender de que Él es un tesoro que no hay dinero para comprarlo, que no hay nada humanamente que yo haga para decirle a Dios, yo lo merezco. No, sino que a Él le plació escogernos, a Él le plació llamarnos a cada uno por nuestros nombres, y también dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, la palabra del Señor nos está hablando a partir del momento en que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. En el momento que nosotros le recibimos, la palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. A partir de ese momento somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para que ya no andemos en las obras que andábamos. Ahora debemos de andar ¿en qué? En nuevas obras, las cuales Él ha preparado para nosotros. Entonces yo tengo que entender que yo debo de cambiar mi actitud, debo de cambiar. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios, para conocer a qué me ha llamado el Señor, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero quiero enfocarme en algo más en esto. Cuando recibimos a Cristo, el Señor mora en nosotros y Él nos da su Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo está en nosotros y Él, morando en nosotros, Él nos va a comenzar a dar lo que hay en Él para que nosotros lo administremos. Así es que la palabra se nos llama a ser, ahí en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, podemos irlo a buscar. Dios nos dice que Él nos ha llamado para que seamos. Y cuando hablamos de administradores, estamos hablando de que Dios nos ha confiado, amén,
Dios nos ha tenido confianza en nosotros. Y de esa manera yo tengo que entender que tengo responsabilidades, porque lo que Dios me está dando no son cosas pequeñas. El Espíritu Santo me está confiando para que yo administre. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? De la multiforme, o sea, hay muchas formas. Y lo que sí hay unas características que vamos a ver, que Dios nos lo dio a todos a través de su Espíritu para ser administrados. Todos tenemos esto. Si tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que el amor de Cristo, el amor de Dios, en Romanos 5:5, fue ya derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender a administrar es no el amor carnal, no el amor que tiene otros intereses, sino el amor ágape de Dios, el amor incondicional de Dios. Ese, al recibir a Cristo, debe estar ya bien ubicado en nuestros corazones para que nosotros podamos transmitirlo a las personas que están a nuestro alrededor que también no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido al conocimiento de nuestro Señor y Salvador por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Y el Señor usó a alguien más para que nosotros viniéramos a sus pies. Entonces, la palabra del Señor nos pone en un lugar de autoridad. No solamente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, sino que ahora somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo y el amor de Dios habita en nuestros corazones. O sea que todo otro sentimiento que no es debe de salir de nosotros para poder administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Me doy a entender, hermanos? Gloria al Señor. Vemos entonces que toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que tiene a Cristo, toda persona que tiene el Espíritu Santo, tiene la gracia de Dios, la misericordia de Dios para poder trabajar, dice, para poder realizar esas obras que Él preparó de antemano que anduviéramos. Si comenzamos a escudriñar la palabra, nos dice que todo aquel que ha recibido a Cristo, bueno, debe de orar por los enfermos. Eso es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Hay una persona enferma, vamos a orar por él y el Señor lo va a sanar. Vamos a creerle a Dios. Hay una situación adversa, X situación, vamos a orar y vamos a reprender en el nombre de Jesús, porque autoridad nos ha sido delegada. Amén. ¿Estamos acá? La palabra del Señor nos dice entonces que si el Espíritu Santo está en nosotros, hay dones que nosotros tenemos que escudriñar en nosotros y tenemos que administrarlo. Pero hay algo mucho más allá que los dones, que el servicio a los demás, y es administrar el fruto del Espíritu Santo. Administrar el fruto. Y es que precisamente depende de cada uno de nosotros que el fruto del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Ahí está en nosotros, lo tenemos. Y vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, una de las cosas por las cuales Dios demanda de nosotros el no andar en la carne es precisamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el fruto del Espíritu es el que tiene que gobernar en nosotros. Amén. Dice así, mas el fruto del Espíritu, y pone en primer lugar
el amor, ¿verdad? El amor incondicional, el amor de Dios, el amor que es dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Hay muchas personas que sirven, que hacen, pero siempre están esperando a ver qué les van a dar, qué les van a retribuir, ¿verdad? Y si no se les retribuye, pues ya la cosa no está bien. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es incondicional. Dice, el amor que Dios pone en el corazón, y sin temor puedo decir que todo lo tenemos. Amén. Es el amor que me permite amar a pesar de. Perdonar 70 veces 7 y más. Es no buscar lo negativo de lo que hay en las personas, sino amarles como Dios nos amó a nosotros. Amén. ¿Cómo Dios nos ha amado a nosotros? Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros y Él nos amó. Y nos amó, dice, con amor eterno nos ha amado. Es mantener el gozo en medio de toda circunstancia. Ese gozo que me permite mantenerme firme en los momentos difíciles, mantener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en un momento difícil, inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros, dentro de nosotros, usted puede decir, qué raro, en medio de esta situación yo siento algo dentro. Está el problema, está la situación todavía ahí, pero el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fuerza, y yo lo que hago es dejar que fluya el gozo de Dios a través de mi vida. La paz de Dios debe de fluir en toda circunstancia. Si nosotros aprendiéramos a administrar realmente el fruto del Espíritu Santo, nos evitaríamos muchísimos problemas. Serios problemas pueden ser evitados cuando quitamos de nosotros nuestra parte humana, ¿verdad? Tenemos dos personalidades, la humana que no podemos hasta que el Señor nos lleve, y la espiritual. Pero Dios demanda de nosotros, como nos decía el domingo pasado, a dejarnos guiar por Él. Él es nuestro guía. Él me va a enseñar. ¿Cuántos quieren ser enseñados para administrar el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, que es, bueno, como abrir la llavecita en el momento de cada circunstancia, de cada situación. Tener la paz, ¿verdad? Ser, como dice la palabra del Señor, bienaventurados los pacificadores. Somos portadores de la paz de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Entonces, en lugar de echarle echarle leña al fuego, ¿verdad? Como dicen, en alguna situación difícil, familiar o matrimonial o de trabajo, lo que sea, el Espíritu Santo me va a dar la sabiduría para apaciguar, para llevar paz. Ser portadores de la paz del Señor, ser portadores del gozo del Señor, ser portadores del amor de Dios, porque Él mora en nosotros, porque Él está dentro de nosotros, porque Él habita en nuestros corazones. Y la palabra del Señor sigue diciendo algo que muchos no practican, y es la paciencia. Muchos dicen, pero yo no tengo paciencia. Hermana, yo no sirvo para esperar. No, es que no. Esa llavecita está cerrada, la tienes cerrada, y cada vez que confiesa lo contrario, estás diciéndole al Espíritu Santo, no, ahora en esto gobierno yo, en esto mando yo, porque el Espíritu Santo produce en mí la paciencia que necesito para saber esperar, para saber controlar cualquier circunstancia. ¿Me doy a entender? Amén. Luego dice la palabra del Señor que debemos de ser benignos, y para ser benignos debemos de quitarnos también nosotros, ¿verdad? Siempre pensamos primero en mi persona, ¿verdad?
Como dicen cuando los chiquitos están pequeños, yo primero, yo primero. Y si le dimos el cafecito o el pancito al otro que está a la par, ya se disgustó, ya se enojó, ya hizo cuchara, ya hizo berrinches, porque primero yo. No, la benignidad no piensa en sí mismo, sino piensa en el que está al lado. Ser benignos unos con otros, amándonos, respetándonos, ayudándonos. Y esa capacidad está en usted y está en mí. Amén. Aquí, si nosotros controlamos, podemos administrar el fruto del Espíritu Santo, nuestra vida sería plena. Nuestra vida sería una vida de éxito total, de gozo. Amén. Tener fe en medio de todo, porque el fruto del Espíritu también. La palabra del Señor nos dice aquí, templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, en segunda de Timoteo dice la palabra del Señor, porque yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. El poder de Dios está en nosotros, opera en nosotros y a través de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice otra vez, poder, amor y dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la templanza. Es saber que yo tengo la capacidad de retenerme, de sujetar mi carne, de sujetar mi mente, de sujetar mis ojos, de sujetar mi lengua, de sujetar mis oídos, de sujetarme a mí mismo para poder glorificar a mi Dios, para alabanza y gloria del Señor. Él me ha dado la autoridad, el poder en mí mismo para dominar todo mi ser, ¿verdad? Aún dice que un caballo se le domina con un bozal, ¿verdad? Y todo su cuerpo, por más fuerza que tenga, ese caballo tiene no sé cuántos kilos encima, pero eso lo retiene. Pues Dios nos ha dado el dominio propio para que nosotros nos dominemos y le demos la gloria al Señor. Le demos la alabanza en toda circunstancia, aún en las cosas más pequeñas, porque somos muy tolerantes con nosotros mismos. Por ejemplo, en la mañana, el Señor lo despierta en la madrugada y usted sabe que el Señor le está despertando para que ore, ¿verdad? Ay, pero Señor, es que usted sabe que tengo mucho sueño. Y usted le dice, ay, Señor, no puedo, Señor. Y da media vuelta y se duerme. Ajá. Y luego otro ratito después vuelve el Señor a despertarle. Ay, es que son las 5 de la mañana. Ay, otro ratito, Señor. Y ya ahí no estamos ejerciendo el dominio propio. Ya no estamos haciendo lo que el Espíritu Santo. Y déjeme decirle esto, cuando yo aprendo a administrar el fruto del Espíritu en mi vida, va a ocurrir algo es muy especial que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Avivar el don de Dios que Dios ha puesto sobre nosotros. En el libro, ahí mismo en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, no es tuyo, no es mío, avívalo, esa llamita está ahí adentro de ti, esa llamita tienes que soplar, tienes que esforzarte. ¿Y cómo la voy a avivar? Le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. O sea, yo tengo que practicar lo que Dios me ha dado.
Yo tengo que comenzar a trabajar el don que Dios me dio. Yo no puedo decir que yo sano a los enfermos y no oro por ninguno. Yo no puedo decir que yo tengo X talento, que soy una cantante, si ni siquiera canto los pollitos en mi casa. Yo no puedo hacer lo que Dios me ha dado si yo no estoy practicando. Ejercítate. Dice, el ejercicio regular, dice ahí Pablo, no sirve para mucho. Por lo tanto, ejercítate en todas aquellas cosas que puedan ayudarte a levantar ese don que Dios te ha dado. Y esto va a ocasionar que el fuego de Dios comience a arder, comience a encenderse, y por consiguiente va a venir un avivamiento sobre tu vida. ¿Estamos acá, hermanos? Dios está hablándonos de que Él nos ha dado todo. Dios comienza diciéndonos en el libro de Efesios que Él ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Desde el momento en que nosotros hemos recibido a Cristo, desde el momento en que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, pasa de muerte a vida. El Espíritu Santo nos da vida, y el que tiene vida tiene movimiento, ¿verdad? Es activo. El Espíritu Santo tiene un dunamis, es un dunamis que nos impulsa a movernos, que nos impulsa a la oración, que nos impulsa a la alabanza, que nos impulsa, y si cuando nosotros no estamos haciendo, el Espíritu de Dios nos redarguye para que nosotros nos comencemos a inquietar, a hacer la obra del Señor. ¿Estamos acá? El Espíritu de Dios se mueve dentro de cada uno de nosotros. Dice, y aquel, en el capítulo 3 de Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 20, dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿Cuántos dicen un amén? De lo que nosotros pedimos y entendemos, según, ¿qué dice la palabra? Según el poder. A ver, ¿qué más? Que actúa en nosotros. ¿Sí se da cuenta que el Espíritu Santo, que la palabra del Señor nos dice, no es en nuestra fuerza? No, aquí no diga usted que no podemos decir, es que yo ¿verdad? No, el Señor me da el poder cuando yo tengo disposición para hacer. Cuando yo dispongo mi corazón para honrarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para servirle, para hacer lo que Dios ha puesto que haga en mi corazón. Desde el momento en que una persona ha venido a Cristo, desde ese instante que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo ha venido sobre esa persona y ya está listo para servir a Dios. Fíjense. Desde ese instante, yo cuando vine a los pies del Señor, recuerdo que fue en el mes de marzo, allá en el año 77, yo de rodillas caí delante del Señor por su palabra, con convicción en la palabra, y le pedí perdón al Señor, le entregué mi corazón. Aquella noche lloré por mis pecados, por todo lo que yo había hecho, y al día siguiente el Espíritu Santo me llevó a tocar las puertas de mis vecinos, a tocar las puertas de los apartamentos, a invitarlos a un estudio bíblico, porque Dios me estaba llamando a un estudio bíblico. Lo que yo había aprendido, solamente ese versículo, yo decía, pero esto tiene que saberlo todos. Y esa convicción lo da el Espíritu Santo cuando mora en la persona. Nosotros tenemos que activar los dones. Nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural de Dios, en el poder de Dios. Cuando habla del poder de Dios, está hablando de lo sobrenatural, no en mis fuerzas, sino en el poder de Dios, no en mis deseos, sino en el deseo del Espíritu. Y sabe, cuando yo amo a Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a fluir, va a comenzar a cumplirse la palabra del Señor, que dice que de tu interior, de mi interior, correrán como ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna. Muchas almas pueden ser alcanzadas, muchos pueden ser ganados cuando dejamos que el río de Dios comience a fluir a través de nosotros, porque le estamos creyendo a Dios de que somos
administradores de sus dones, administradores de sus frutos, administradores de su presencia. Somos portadores de la gloria del Señor. La palabra del Señor dice también embajadores de Cristo aquí en la tierra para predicar el evangelio que puede trasladar a miles y millones de las tinieblas a su luz admirable. En ti, en cada uno de nosotros está el poder de Dios. El poder de Dios está aquí. Alabamos su presencia, le damos gloria a Dios, le damos gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice en el versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, amén. Quiero que vayamos, gloria al Señor, a Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, y veamos una vez más cómo Dios nos asegura esta confianza que Dios ha depositado en usted y en mí. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cuántos saben que es un honor? Es una honra que Dios nos ha dado el ser embajadores de Cristo, el ser siervos del Dios eterno. Qué hermoso que usted y yo podamos, en medio donde estamos viviendo, en medio donde nos estamos moviendo, en el trabajo, poder transmitirle a las personas y que puedan reconocernos como verdaderos siervos del Dios Altísimo. Verdaderos servidores, que sus vecinos sepan a quién pueden acudir, amén, a quién le pueden pedir un consejo, a quién le puede pedir una oración, a quién le puede compartir una situación, amén. ¿Por qué? Porque somos servidores del Dios Altísimo. Dice, así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Wow. No solamente de los frutos del Espíritu, sino de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te da la revelación de las cosas ocultas. Porque Dios te enseña cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene para los que le aman, amén. Dios tiene para cada uno de los que le buscamos, le anhelamos, para los que tenemos hambre de estar en su presencia y buscarle de todo corazón. Yo les digo, mis amados, nosotros debemos de ser sedientos de estar en la presencia de Dios, porque Dios quiere comunicarnos cosas grandes, cosas que nosotros no hemos entendido, y poder administrarle a Dios sus misterios para que el mundo pueda conocer de Él, para que el mundo, los que están a nuestro alrededor, entiendan, bueno, qué es lo que está viviendo el mundo en este momento. Y le van a preguntar allá al profesor o al que está en la radio o en la televisión, y ahí está la para usted. Y usted le dice, esto es lo que está aconteciendo, esto es lo que está pasando, está en la palabra de Dios, es el cumplimiento de lo que Dios ha escrito. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha revelado a nosotros. Y Dios nos llama a ser administradores de todos los misterios. Gloria al Señor. Ahora bien, dice la palabra, ahora bien, se requiere de los administradores. Mis amados, si a usted le dan algo, ¿verdad? Allá la palabra del Señor nos dice, el Señor Jesús, que el amo le dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué vamos a hacer con los talentos? ¿Qué son los talentos? Todo lo que Dios nos ha confiado. ¿Por qué? Porque para el Señor tienen un valor muy especial. A los padres nos encomienda a los hijos. A los esposos, el esposo, la esposa. ¿Verdad? Y ahí comenzamos
desde la casa. Yo oía a una hermana que decía, en esta casa no se habla feo porque esta casa es de Dios. Hace tiempo lo oía. Y yo decía, bueno, me suena bonito, pero no lo entiendo. Hasta que el Señor me dijo que mi casa también era de Él. Amén. Su carro es de Él. Su trabajo. Usted debe de desempeñar su trabajo lo mejor, con excelencia. ¿Por qué? Porque el jefe suyo no es el que le dio el trabajo, es el Señor, el que le provee el alimento para su casa, el que le suple todo lo que usted necesita. Amén. Entonces usted va a hacer un trabajo con excelencia, porque usted está glorificando al Señor con su trabajo. Y cuando la empresa está prosperando, usted está prosperando con la empresa. Amén. Entonces nos volvemos buenos administradores de nuestro tiempo, no perdemos el tiempo, no nos vamos a ir a un servicio, como me decía un muchacho, yo me voy un rato allá al servicio y a veces me quedo hasta 1 hora ahí. Los demás están haciendo fila, ¿verdad? Y estoy orando y estoy leyendo la palabra. Le digo, usted lo que está haciendo es robándole a su jefe. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de honrar a mi jefe, no soy capaz de honrar a mi Señor. Si la esposa no es capaz de honrar a su esposo, no es capaz de honrar al Señor. Si no somos capaces de honrar al Señor con una buena formación con nuestros hijos, no somos capaces de honrar a nuestro Dios. ¿Estamos acá, hermanos? La palabra del Señor nos llama y nos dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque son tesoros que Dios nos va a pedir las cuentas de ellos. Dios nos ha dado no solamente la capacidad de administrar, sino que el administrador está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El Señor nos dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. No se embriaguen con las cosas de este mundo. No se entretengan. No se desvíen del propósito. Sino que sean llenos todos los días, constantemente, de la unción, del poder del Espíritu Santo. Cada vez más, cuando a su carro usted va y le llena el tanque, usted hace un recorrido y luego mira la agujita que ya está, ¿verdad? ¿Y qué hace? Ya le llegó a la raya, como dicen. Y usted tiene que ir a la gasolinera para echarle gas. Si no, no puede caminar. En el Señor es igual. Todos los días, todas las mañanas, cuando usted en la mañana se levanta, usted debe de venir delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu, Señor. Unge mi cabeza con aceite, que mi copa esté rebosando, Señor. Tú eres mi pastor y tú me has dicho que nada me va a faltar. Y comienza a clamarle al Señor, y ese día usted va a poder recorrer el camino tomado de la mano del Señor, con la sabiduría que Dios le da, con la sabiduría que debemos de clamar al Señor, porque Dios te ha dicho que Él tiene sabiduría para aquel que se la pida. Amén. Si a alguno le faltara sabiduría, dice el Señor, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, tenemos que buscar más de Dios, clamar más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha nombrado. Dios te ha nombrado a cada uno de nosotros administradores de los misterios de Dios, administradores de los frutos del Espíritu, administradores. Y Dios ya nos mira sentados en lugares celestiales. Usted y yo estamos sellados como propiedad del Señor con el sello del Espíritu Santo. Y cuanto más nosotros nos ejercitamos, viene avivamiento a tu corazón. Y entonces tu carne mengua y tu espíritu se fortalece. Y pase lo que pase, podemos glorificar al Señor, podemos alabar a nuestro Dios y decirle gracias, gracias. Tu fe se va a aumentar, tu caminar va a ser mejor, y vamos a ver en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Hoy en la mañana, los martes, aquí estamos en ayuno, estamos guerreando, estamos peleando. Venimos 4, 5, 6, pero estamos peleando las batallas por todos.
Quisiera Dios que fueran 100, que fueran 200 peleando estas batallas en ayuno y oración, porque queremos ver la gloria de Dios. Póngase de pie delante del Señor. Oh, gloria a Dios. Alabamos su presencia, alabamos su nombre, le damos gloria. Amén. La palabra del Señor dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Hoy Dios nos nombra buenos administradores. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? De la multiforme gracia de Dios, de los misterios de Dios. Pero recordemos que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Padre que estás en gloria, te adoramos. Oh, te damos gloria y alabanza, Señor. Te damos exaltación, Señor. Permítenos, Señor, oh Dios, entrar en tu trono con alabanza, con acciones de gracias, con gratitud, Señor Santo. Oh Dios, por la confianza que has depositado en cada uno de nosotros. Señor, oh Dios, porque tú nos has dado el poder para menguar en nuestra carne y crecer en el Espíritu, Señor Santo, para darte gloria y honor en todo tiempo, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesús te damos a ti toda nuestra gratitud y nuestra alabanza. Señor, si hay algún enfermo entre tu pueblo, Señor, extiende tu mano de poder y trae sanidad a tu pueblo, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, Señor, mentes renovadas, corazones, Señor Santo, fortalecidos, Padre, en el nombre de Jesús, y que nuestras oraciones no hallen estorbo, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: que Dios me los bendiga y la paz de Cristo vaya con todos.